Hola amigos de YouTube, hoy vamos a hablar de gases ideales, ¿sí? Bien, cuando hablamos de ideales, ¿sí? Porque también están los gases reales, nos referimos a aquellos gases que básicamente cumplen con las leyes de Boyle-Mariotte y de Charles-Lussac. Vamos a hablar brevemente de estas leyes, ¿sí? Otro concepto importante es que hay que tener en cuenta, ¿sí?, que en los gases ideales no se consideran las fuerzas de atracción o las de repulsión entre sus moléculas, ¿sí? Aparte, se consideran que estas moléculas de gases tienen un volumen despreciable, ¿sí? Bien, vamos a hablar un poquito de la ley de Boyle-Mariotte en primer lugar. Cuando hablamos de gases hay tres variables que son muy importantes, que son la presión que soporta o que ejerce el gas, el volumen que ocupa este y la temperatura a la cual está sometida una determinada masa de gas, ¿sí? Cuando hablamos de temperatura, acordémonos que siempre vamos a hablar de grados Kelvin, se trabaja en la temperatura Kelvin, ¿sí? En primer lugar, ¿qué dice la ley de Boyle-Mariotte? La ley de Boyle-Mariotte dice que en una determinada masa de gas a una temperatura constante, ¿sí?, es decir, T no va a ser variable, sino que las variables van a ser presión y volumen, nos encontramos que el producto de P por B siempre nos da el mismo valor, ¿sí? Siempre nos da el mismo valor. Y lo podemos ver en esta gráfica, ¿sí? Si nosotros multiplicáramos a cada valor de presión el volumen que le corresponde, siempre obtendríamos el mismo resultado. Por ejemplo, 3 por 10, ¿sí?, daría 30. En este caso la presión está en atmósferas, ¿sí? 2 por 15 también daría 30. 1,5 de presión por 20 de volumen también nos da 30, ¿sí? El producto P por B siempre es el mismo, es una constante, ¿sí? Eso es lo que sostiene la ley de Boyle-Mariotte. Con respecto a las leyes de Charles-Lussac, son similares, pero estas cambian la constante, ¿sí? En una de ellas la constante es la presión, ¿sí? Imaginémonos una determinada masa de gas a presión constante, vamos a tener solamente a las variables temperatura y volumen, es decir, a mayor temperatura, mayor volumen, porque las moléculas empiezan a ganar energía cinética y es como que van a ganar espacio, ¿sí? Así que a mayor T hay un mayor B, un mayor volumen, ¿sí? En este caso, el cociente temperatura-volumen va a ser una constante, es decir, T1 sobre B1, es decir, el volumen y la temperatura que le corresponden va a ser igual a otro volumen y otra temperatura, ¿sí? T1 sobre B1 es igual a T2 sobre B2, es igual a T3 sobre B3, en fin. La otra, a un volumen constante, imaginémonos que la única variable que nos toca mantener constante ahora va a ser el volumen. A volumen constante, un aumento de temperatura origina un aumento de presión. Imaginémonos un gas encerrado en un recipiente. El recipiente hermético, ¿sí?, el volumen va a ser constante porque no cambia el volumen del recipiente y el gas ocupa todo el volumen. Esa es una de las grandes características de los gases. Así que a volumen constante, a una mayor temperatura le corresponde una mayor presión, es decir, T y P son directamente proporcionales, ¿sí? Por eso el cociente P1 sobre T1 va a ser igual a P2 sobre T2, ¿sí? Estas tres leyes, bueno, acá tenemos gráficos de P versus T, ¿sí? Es una recta, ¿sí?, a un volumen constante, a diferencia de la hipérbola que veíamos en la ley de Boyle-Mariotte, ¿sí? Esto, por ejemplo, esa T constante se llama isoterma, son curvas típicas de temperatura constante. En cambio aquí vamos a ver que cuando P es variable con T, el resultado es una recta, siempre y cuando el volumen sea constante. Aquí hay a la derecha un gráfico con ejemplos numéricos. Estas tres leyes, amigos, se resumen en una sola ley, en una sola ecuación, que es la ecuación de estado de un gas ideal, ¿sí?
Aquí podemos ver que P1 por B1 sobre T1 es igual a P2 por B2 sobre T2. Significa el estado 1 y el estado 2. En algunos casos se pone I de inicial y F de final. ¿Sí? Bien. Vamos a ver después con algunos ejemplos para que entiendan esta ecuación. Esto también es una constante. ¿Sí? ¿Qué significa? En unos problemas, si nos ponen, por ejemplo, los valores de iniciales P1, B1, T1 y nos dicen, bueno, pero ahora P1 va a ser otra presión, es decir, va a haber una P2 distinta a la P1 obviamente, y va a haber una temperatura 2 distinta a la temperatura 1. Entonces tenemos que averiguar el nuevo volumen, ¿sí? Es muy fácil darse cuenta cuándo tenemos que utilizar esta ecuación, cuando nos comparan un estado con otro. Esta representa dos estados distintos de un mismo gas, ¿sí? Como dice aquí, sirve para averiguar cualquiera de los tres parámetros, es decir, puede ser para averiguar presión, volumen o temperatura. Sin embargo, hay otra ecuación muy importante que se llama la ecuación general de los gases. Esta, a diferencia de la anterior, que es la ecuación de estado, nos permite averiguar cualquiera de las tres variables, presión, volumen y temperatura, pero a diferencia de la anterior, en este caso no estamos comparando un estado con otro, sino es un mismo estado. Es decir, en un problema nos pueden decir un determinado gas está sujeto a una presión de una atmósfera, la atmósfera unidad de presión, ocupa un volumen de 2 litros, averigüe la temperatura. Entonces tenemos que despejar T solamente. Acá no hay T1 o T2, no hay P1, P2, no hay B1, B2, ¿sí? Cuando veamos problemas lo vamos a tener más en claro. Otra cuestión importante es la R. Esa R que ven ahí es la constante universal de los gases, ¿sí? Y la N es el número de moles, ¿sí? El número de moles que ocupa un gas. Puede ser oxígeno, nitrógeno, cloro, vapor de agua, lo que sea. Dióxido de carbono, ¿sí? Hay muchos gases. N es el número de moles. Presión por volumen es igual al número de moles por la constante universal de los gases por la temperatura absoluta. Cuando decimos absoluta es en grados Kelvin. Hay ecuaciones derivadas de la ecuación general, por supuesto. La que está en segundo renglón y en tercer renglón son derivadas de la ecuación general, ¿sí? Fíjense que aquí hemos puesto en vez de N masa sobre peso molecular, ya que el número de moles es igual a la masa sobre el peso molecular, ¿sí? Acomodando matemáticamente algunos términos, por ejemplo, peso molecular que está dividiendo pasa multiplicando a la izquierda, nos queda presión por peso molecular igual a densidad por R por T, ¿sí? ¿De dónde aparece la densidad? Porque pasamos el volumen que multiplica dividiendo a la derecha, entonces masa sobre volumen es densidad, acuérdense. Vamos a ver algún problema como para que lo tengan en claro. Este dice lo siguiente: 6 litros de un gas a 2 atmósferas de presión son sometidos a 3 atmósferas, es decir, a una nueva presión, manteniendo la temperatura constante. Nos piden calcular el nuevo volumen, ¿sí? Como la temperatura se mantiene constante, de la fórmula P por B sobre T igual a P por B sobre T, estado 1, estado 2, vamos a eliminar T1, ¿sí? ¿Para qué lo vamos a tener en cuenta? Si es una constante. Entonces nos queda P1 por B1 es igual a P2 por B2, ¿sí? Nos faltó el 2 aquí. Entonces, despejamos el volumen 2 y la presión 2 que multiplica pasa dividiendo. Nos queda P1 por B1 sobre P2, ¿sí? Reemplazamos por los valores y nos da 4 litros. Recuerden que atmósfera de arriba se va con atmósfera de abajo, así que nos queda el volumen en litros, ¿sí? Este es otro problema. Dice 2 litros de un gas a 25 grados centígrados y a una atmósfera de presión se someten a 50 grados centígrados y 2 atmósferas de presión. Calcula el nuevo volumen. En este caso, tanto P, B y T varían. Acá no hay ninguna constante. Fíjense por qué. El volumen pasa de 2 litros a un nuevo volumen que no conocemos, o sea que es una variable. La temperatura pasa de 25 grados a 50, es otra variable.
y la presión pasa de 1 atmósfera a 2 atmósferas, o sea que también varía, ¿sí? Aquí están todos los datos, ¿correcto? Bueno, fíjense que los grados centígrados los pasamos grados Kelvin, le sumamos 273 en ambos casos para obtener las nuevas temperaturas en Kelvin, ¿sí? 298 T1 y 323 Kelvin la T2. Seguimos con el problema. P1 por V1 sobre T1 es igual a P2 por V2 sobre T2. ¿Qué nos pedían? Calcular el nuevo volumen. Así que despejamos V2, ¿sí? Entonces P2 y T2 que están a la derecha las vamos a pasar a la izquierda. T2 que divide pasa multiplicando y P2 que multiplica pasa dividiendo, ¿sí? Es un despeje matemático muy sencillo, amigos. Entonces nos queda que el volumen 2 es igual a la presión 1 por el volumen 1 por la temperatura 2, que al estar dividiendo pasó multiplicando, dividido el T1, que no se tocó, sigue permaneciendo en el denominador, por la presión 2, que estaba como numerador y ahora pasó como denominador. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar, ¿sí? Cancelar las unidades que correspondan, por ejemplo, atmósfera de arriba con atmósfera de abajo, ¿sí? Kelvin con Kelvin, y nos queda nuevamente un volumen en litros, 1,08 litros, ¿sí? Como habrán visto, no fue un problema nada complicado, ¿sí? Otro problema, para utilizar esta vez la ecuación general. ¿A qué temperatura estarán sometidos 3 moles de un gas que ocupan un volumen de 6 litros sometidos bajo una presión de 2 atmósferas? Fíjense, amigos, que acá no están comparando el estado 1 con el estado 2, como yo les decía. En esos casos se usa la ecuación de estado. P1 por V1 sobre T1 es igual a P2 por V2 sobre T2. En este caso, en ningún momento hablan de estado 1 y estado 2. ¿Sí? Es un mismo estado. Lo único que nos piden es averiguar la temperatura. Entonces, la temperatura, que figura a la derecha, vamos a despejarla, ya que el número de moles y el R están multiplicando, lo pasamos dividiendo. Entonces nos va a quedar T igual a P por V sobre N por R, ¿sí? Reemplazamos presiones 2 atmósferas, volumen 6 litros, los moles son 3 moles, y la R acá la vamos a ver bien. El valor de R, que es la constante universal, es 0,082 atmósferas por litro sobre Kelvin por mol. Tengan mucho cuidado con las unidades, amigos. Un buen consejo: cuando escriban la R, que es la constante universal de los gases, tienen que ponerla tal cual la estamos viendo aquí, ¿sí? El valor es 0,082 y las unidades son, en el numerador, atmósfera por litro, y en el denominador Kelvin por mol, ¿sí? De manera que mol se va con mol, ustedes cancelen, ¿sí? Litro se va con litro, atmósfera se va con atmósfera, y nos queda el grado Kelvin, ¿sí? De temperatura. Que como está en el denominador del denominador, bueno, pasaría a estar en el numerador arriba. Es matemático, ¿sí? No se preocupen. Esta es la temperatura, 292,68 grados Kelvin. Bueno, espero que les haya servido estos 3 problemas de ejemplo. Hay muchos más, pero bueno, no da el tutorial como para hablar de 20 problemas. Yo lo que les recomiendo es que vayan a mi sitio www.quimicayalgomás.com. El enlace está abajo, el enlace lo pueden copiar y pegar, es directo al post de gases. Si no, buscan dentro de la página gases ideales y ahí van a tener todo el material disponible. Así que bueno, éxitos en los exámenes, como les digo, y ante cualquier duda, dejen sus comentarios. Un abrazo.